En la revista Diplomacia, que por cierto su segundo número sale dentro de poco tiempo, usted escribió en el primer aporte un trabajo sobre el Brexit, que es muy importante porque es la primera ruptura de la Unión Europea, correcto. de un Estado que se sale desde 1957, que nació como Comunidad Económica Es Europea correcto. y ahora es Unión Europea, con 28 países hasta que Gran Bretaña termine de irse definitivamente. ¿Qué pasa allí? A ver, se supone que lamentablemente, doctor, el tiempo se nos ha venido se les ha venido encima a los ingleses o a la gente del Reino Unido para lograr un acuerdo. Entonces, la señora May dice hoy que el salirse de la Unión sin acuerdo no es el final del mundo. Y eso es como que bien llamativo, porque se suponía que ella tenía 2 años para poder lograr ese acuerdo o llegar a ciertos acuerdos para poder estar integrado a Europa en buenos términos. Sí, hoy veíamos que Colombia se sale de la UNASUR y denuncia, que es lo que ha hecho Gran Bretaña, pero dice que tiene que esperar 6 meses, que es lo establecido en el Tratado UNASUR. En el caso de la Unión Europea, por el Tratado de Lisboa, son 2 años y están corriendo. Y están corriendo, y quiere decir que ya para lo que sería el 19 de marzo o el año que viene, que es marzo, que está técnicamente encima, no hay un arreglo, lo que ellos llaman el no deal. El no deal significa que no hubo en tantas materias o en tantos puntos salir a llegar a un arreglo con lo que sería la Unión Europea en su totalidad. Pero eso involucra una serie de problemas. Ahora, usted vive en Gran Bretaña, ¿usted cree que los británicos no se arrepentirán de haber salido de la Unión Europea? La otra tesis es que están hablando de un segundo referéndum, lo cual puede llamar a realmente a un segundo referéndum para decir que no quiero salirme. Porque sí, yo viví ahí, viví 3 años y viví un tiempo bastante prolongado. Y lamentablemente la cultura era salirse, pero sin ver o con ver las consecuencias de esa salida. Porque salirse de ahí significa no voy a poder mandar ciertas pensiones a gente que vive fuera del reino de la Gran Bretaña y dentro de la misma comunidad, por decir. Permisos de trabajo, permisos de trabajo. Entonces ya voy a empezar a tomar ciertas barreras. Reconocimiento de títulos de estudio, ¿no? Aparte de eso, pero independientemente, ya ahora el inglés o el que viene del reino de la Gran Bretaña o que viene de la Commonwealth va a ser catalogado de otra manera. Va a ser catalogado como un inmigrante más, no como un miembro de la comunidad. Entonces son lamentablemente, ciertos problemas, y desde el lado financiero, que es el mayor, que es la preocupación mayor, porque una de las mayores entradas de dinero en el reino de la Gran Bretaña era por la parte financiera, que era la City de Londres. La City de Londres hace 2 años daba por descontado que ellos se quedaban en la Unión, que eso era realmente... Es que aparentemente las grandes ciudades votaron por la salida, por la entrada, para permanecer. Exacto. Pero el éxito fue fundamentalmente el campo, los pescadores. Sí, no, y la vieja guardia, porque la vieja guardia no quería verse mandada por la señora Merkel. Y lamentablemente también la señora Merkel tiene una discusión ya adentro de ella, porque el problema de la inmigración realmente la ha afectado, como está afectando en muchos países el problema de la inmigración. Por cierto, la migración venezolana ya es motivo de inquietud de la comunidad mundial, ¿no? Exactamente, pero si usted ve, digamos que una de estas noches, lamentablemente me quedé hasta tarde, y viendo lo que es la BBC, 3 de la mañana, hora Caracas, 8 de la mañana, la BBC Londres, está hablando de la diáspora venezolana, pero no dice diáspora, dice estampida. Es que ha sido realmente... Porque entonces no lo ponen como que es un movimiento, es que me estoy yendo, porque no, es una estampida de gente. Con lo que está pasando en la frontera de Brasil, de Colombia. Brasil, Ecuador. Y las decisiones tomadas antipáticas, pero duras, de Perú y de pero es que Uruguay, al final, Chile. doctor, digamos que extrapolando circunstancias, es lo que pasaba en un momento determinado con lo que era la jungla de Calais, the jungle of Calais. Era una masa de gente que me llega como un aluvión de repente, y los países no están preparados. Eso para ingresar a Gran Bretaña, ¿no? Eso para ingresar. Era de Francia a Gran Bretaña por Calais. Exactamente, pero hay ciertos países que no están. Pero en África ahorita también es una estampida hacia Europa. Claro. ¿No? ¿Y qué hace Europa? No va y se mete en los países, pero tiene que contener eso. Italia cerró el puerto totalmente. De manera definitiva. Había gente que llegaba a Lampedusa. Entonces, lamentable. Y también lo que es Canarias.
usted tenía cierta migración que llegaba de alguna manera y que era y que sobre todo en Canarias era un sentimiento encontrado, porque había mucha gente que llegaba en las pateras y decía, pero ¿cómo tú le vas a decir que no vaya, que no entre, si alguna vez yo también fui inmigrante? Ahora hay principios del derecho internacional, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas o la Oficina de Sí, claro. Migraciones, que establece derecho. Cualquier persona tiene que ser protegida cuando busca mejores condiciones de vida. Claro, evidentemente, pero también hay una cosa. Lo que pasa, lo que está pasando aquí, doctor, que no está dando tiempo a poner en práctica o a poner en su lugar ese tipo de medidas. ¿Por qué? Porque la avalancha de gente es tan grande que, insisto, lo pone, como dice la BBC, es una estampida. Y al final usted va a Ecuador. Ecuador no es que tiene precisamente para poder recibir a una migración de este tipo de esta cantidad, o igual Perú, o Chile, o Argentina. Ahora hay un principio también de repatriación, que si estoy mal en otro país, mi país está obligado a traerme, que es lo que está ¿Qué es pasando lo que está ahora pasando con este avión que llega un hoy? avión de Perú que trae ya un primer grupo de venezolanos Perfecto, que dicen sentirse mejor en su país porque tampoco es fácil vivir afuera. pero hay una cosa, doctor, al final, pues también, que eso hay que discutirlo y es una cuestión que pasa que no se está tomando en cuenta eso y no se quiere aceptar el hecho. El hecho de salir, que en un momento determinado Venezuela fuera un país que recibía inmigración, era porque esa inmigración fue buscada en un momento. Sus padres vienen como inmigrantes, ¿no? Mi papá vino como inmigrante. De Canarias. De Canarias. Y vino, es más, vino en el año 58, el 23 de enero, y venía a Lian, al Instituto Agrónomo Nacional, y venía como campesino. Imagínese usted. Agricultor. Como agricultor. Imagínese usted. Bueno, pero hizo una familia, hizo una vida. Pero hizo una vida, hizo todo. Y había todas las facilidades aquí para los inmigrantes. Pero había de todo. Pero así como vino él, vino el italiano, vino el portugués. Era un país de inmigración. Como de inmigración. Pero después, en la época de los 70, vino la gente que venía de Colombia o la gente que venía de Perú, pero no venía en avalancha. Venía... Sí, eran más goteados. Goteados, pues, o más... Venezuela siempre recibió inmigrantes. Pero ahora resulta que lo que se está viendo es que usted habla con alguien y la gente se retira, ya ni se despide. Ya ni se despiden. Ya, bueno, ojalá que luego. esto cambie algún día y que el país Esperemos. vuelva con mejores condiciones. Pues tenemos tantos recursos naturales y tantos recursos humanos que es un país de acogida y de inmigración, no de migración. Pero claro, habrá que cambiar el modelo político, económico, social, dar mayores facilidades, ir por la vía como van los grandes países. Es admirable. Esta mañana estábamos en una reunión con empresarios ecuatorianos, la cantidad de ofertas que tiene Ecuador, el crecimiento de República Dominicana, Uruguay, países pequeños pero con un gran desarrollo y una plena democracia. Vamos a un corte y seguimos en otros escenarios internacionales con nuestros análisis.